Muy buenos días de nuevo, queridos hermanos. De nuevo estamos aquí para grabar la tercera parte de nuestro tema, perplejidad, dudas y fe. ¿Son compatibles? ¿Son compatibles? Bien, ya adelantamos en los dos vídeos anteriores, en las dos partes anteriores, que sí, que lo eran. Y el pasado día, tomaré un poquitín lo último del pasado día, para ya retomar el tema donde lo dejamos. Decíamos en el pasado vídeo que analizando detenidamente las Escrituras, muchas veces vemos procederes de Dios dentro de su pueblo, ¿verdad que sí? O tal vez permisiones, que en un principio no acabamos de entender. Y yo ponía algunos ejemplos que solamente los voy a citar de pasada. Comparaba la muerte de Jacobo, uno de los 3 apóstoles íntimos del Señor, en Hechos capítulo 12, a las primeras de cambio, es que no le dio tiempo ni a escribir nada. Como si escribiría su hermano Santiago después de él. Perdón, Santiago no era su hermano, Jacobo era hermano de Juan y Santiago era hermano del Señor. Digo de que a Jacobo no le dio tiempo de escribir nada, más o menos, creo recordar, año 44 murió de nuestra era. Mientras que por otro lado, y comparado a él, vemos a los corintios, donde allá había un grupo de oposición que estaba siendo usado por el diablo para derribar al apóstol San Pablo. Y sin embargo, estos siguen viviendo. Y uno dice, pero bueno, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Veíamos también al apóstol San Pablo en un segundo ejemplo, en relación a Alejandro el Calderero. Él declara pues, que ya está a punto de ser sacrificado, segunda Timoteo 4, mientras que de Alejandro dice que le ha hecho mucho daño a él, ha hecho mucho daño a todos, y sin embargo sigue viviendo, Y uno le diría al Señor, pero Señor, llévate a Alejandro el Calderero y deja un poco más a Pablo. Y por poner otro ejemplo, veíamos también a Juan el Bautista. Juan el Bautista en su relación con el rey Herodes. Juan el Bautista, un hombre íntegro, un hombre valiente, un hombre que dice las cosas por su nombre. Y enseguida, gracias a aquel ardid tan malvado de Herodías, la cuñada de Herodes, pero que se entendía con Herodes, que era la mujer de su hermano Felipe, pues le cortan la cabeza. Y sin embargo ella sigue para adelante haciendo de las suyas con su cuñado, el rey Herodes. Y uno dice, pero bueno, Señor, ¿cómo se entiende todo esto? Terminábamos diciendo que el mismo apóstol San Pedro, del que ya habremos visto algo más, escribirá a esos, en cierto modo, confusos en un sentido y sufridores creyentes. Les dice, mirad, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Y terminábamos aquí. Continuamos, queridos hermanos, con nuestra argumentación. En este tercer vídeo, o tercera parte del tema. También vemos que la experiencia de Habacuc y la experiencia de Asaf es prácticamente la misma. Y es prácticamente la misma tanto en sus inicios de sus dos escritos como en sus finales. En cuanto a Asaf, leemos al principio. Salmo 73, versículo 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, o algo así. Señor, yo estuve a punto de pegármela. Y cuidado, que Asaf era un hombre muy piadoso, era un hombre importante en Israel.
Era el jefe de los cantores, era alguien reconocido, era alguien que había ordenado su vida, Ahora, en términos nuestros, diríamos, había dejado de ocuparse de un pluriempleo con un segundo trabajo que le diera más dinero por ocupar ese tiempo en los cantos de los coros del pueblo de Israel. Por lo tanto, se había dedicado en cuerpo y alma al Señor y había dejado de percibir unos buenos ingresos adicionales. Esto lo diríamos ahora, pero algo así era. Y sin embargo todo le va peor, cada vez peor y cada vez peor. Y sin embargo los malvados, los que tienen el pluriempleo, y más que el pluriempleo, roban todo lo que pueden, cada vez prosperan más. Y él cuando ve esto dice, es que no lo entiendo, Señor, he estado a punto de irme abajo. Sin embargo, esto le dura hasta que en el versículo 17 dice, todo esto me duró hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que visité la presencia de Dios, hasta que me metí en el lugar santísimo y me encontré con Dios y escuché a Dios y Dios me habló. Y entonces lo entendí todo, Ay, queridos hermanos y queridas hermanas, cuánta necesidad tenemos de visitar el santuario de Dios. Muchas veces afrontamos todos los problemas que vemos en nuestra sociedad de una manera solos, como solitarios, sin contar con Dios, sin visitar el santuario de Dios. Cuántas dudas y cuántas cuitas y cuántos problemas desaparecerían de nuestras mentes si estuviéramos más cerca de Dios. Y no lo digo pensando en vosotros, lo digo en primer lugar pensando en mí. Que cuando me ocurren cosas malas, en lugar de tomar esta decisión me pongo nervioso y quiero solucionar los problemas por mí mismo y no los soluciono. En cuanto a Habacuc, le pasa un poquitín lo mismo. Él, ya hemos visto en los 2 días anteriores, que empieza dudando de muchas cosas de Dios. Pero finalmente, en el capítulo 3, cuando Dios ya le ha dado las respuestas que le tiene que dar, y esto lo veríamos en el capítulo 2, el capítulo 3 comienza diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora he escuchado tu palabra. ¿Y sabes cuál ha sido el resultado? Temor. Quiero puntualizar. Santo temor. No un temor servil. El temor de la distancia. El temor del siervo que teme a que el amo lo castigue por haber sido desobediente o por haber dudado de él. Sino un temor filial. Un temor reverencial, un temor cercano. He oído tu palabra y temí. ¿Alguna